Hola chicos y hola chicas, ¿cómo están? Este videito entonces es para explicarles el nuevo tema que estamos trabajando sobre funciones oxigenadas, que es todo lo que vamos a ver a partir del segundo cuatrimestre. Fíjense que hasta ahora todos los compuestos que hemos estado viendo solamente tenían átomos de carbono y átomos de hidrógeno. ¿Qué son las funciones oxigenadas que vamos a empezar a conocer? Y un poco lo que ya sabemos, ¿sí? Sobre cadenas carbonadas con carbonos e hidrógenos, pero ahora le vamos a agregar un elemento que sería el oxígeno. Van a ver acá todas las funciones oxigenadas que vamos a conocer en química orgánica y en esta presentación vamos a aprender sobre la primera función que se llama alcoholes. En esta presentación simplemente lo que he hecho es mostrarles, ¿sí?, todas las funciones oxigenadas y que se dividen en enlaces simples carbono con el oxígeno o enlace doble carbono-oxígeno. Todo lo que es enlace simple carbono-oxígeno es lo que vamos a aprender sobre alcoholes y éteres en este primer tema o el aprendizaje prioritario 5. Y después vamos a conocer los otros grupos de funciones oxigenadas. ¿Por qué lo pongo acá? Y para que vean que hay una interacción, ya van a ver más adelante cuando veamos reacciones químicas, existe una interacción entre un grupo y otro. Por ejemplo, en una oxidación de un alcohol yo voy a obtener o un aldehído o un ácido, ¿sí? Por eso es importante que conozcan todas las funciones oxigenadas. Entonces vamos a comenzar con los alcoholes, ¿sí?, que es el primer grupo y más sencillo que vemos. Los alcoholes en general se representan con la R y la R lo que me está diciendo es que puede ser cualquier grupo alifático. ¿Y qué es un grupo alifático? Una cadena carbonada, ¿sí?, lineal o ramificada. Ya van a ver más adelante que también se lo puede representar en vez de con una R, lo representamos con una AR. Eso me está diciendo que yo tengo un grupo aromático. Y lo más importante acá es que identifiquen cuál es la función de la molécula, que en este ejercicio sería el oxidrilo, ¿sí? Que es lo que le da función alcohol a la cadena, ¿sí? Entonces fíjense que acá lo que tenemos representado sería el alcohol más corto, que se llama metanol. El circulito negro sería un carbono, los circulitos blancos son hidrógenos, y este rojo estaría representando el oxígeno, ¿sí?, que sería ahí el simple enlace con el oxígeno, y el blanquito el otro hidrógeno, del oxidrilo, ¿sí? Entonces esta es una manera general de representar la función alcohol. Vamos a ver que los alcoholes se van a clasificar, ¿sí? Vamos a encontrar una clasificación de acuerdo al número de carbonos donde yo encuentro el grupo oxidrilo, pero también vamos a tener una clasificación de acuerdo si la raíz es ramificada o lineal, vamos a decir si es una cadena. Entonces estamos hablando de alcoholes alifáticos y si es un grupo benceno estamos hablando de alcoholes aromáticos o la familia de los fenoles. Y también podemos clasificarlos de acuerdo al número de grupos oxidrilos, ¿sí? ¿Qué sería eso? Y si en la molécula me aparece solo un grupo oxidrilo, van a ser monoles. Si me aparecen dos grupos oxidrilos, dioles, ¿sí? Tres grupos trioles, muchos grupos polioles, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, una molécula, ¿sí?, de un poliol. Ya los vamos a conocer más adelante. Entonces, la clasificación que más me importa ahora que tengan en cuenta es esta que tenemos acá, según la ubicación de este grupo, ¿sí?, del grupo funcional. Y acá vamos a repasar lo que empezamos a ver al principio de la materia y que tenemos que identificar. Si el grupo OH se encuentra unido a un carbono primario, entonces el alcohol se va a llamar alcohol primario. Si el grupo OH lo encuentro en un carbono secundario, mi alcohol sería secundario. Y si está en un terciario, mi alcohol será terciario. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Fíjense que acá está representado de manera general y acá abajo lo tenemos en un ejemplo. Acá arriba, en la manera general, ¿qué vemos? Que el carbono, ¿sí?, que está unido al OH,
se llama carbono funcional, y el carbono funcional solamente está unido a un resto, que puede ser, por ejemplo, un hidrógeno, ¿sí? O puede ser una cadena carbonada, ¿sí? Pero ¿qué observamos? Que el carbono funcional está unido a dos hidrógenos, ¿sí? Y a un grupo o a un carbono o a una cadena carbonada. En los secundarios, ¿qué observamos? Fíjense, el carbono funcional solo tiene un hidrógeno y dos restos, ¿sí? Estos dos R lo que me dice que puede ser cualquier cadena carbonada, ¿sí? Iguales o distintas. Y en el terciario, observen que el carbono funcional no tiene hidrógenos, sino simplemente está unido a tres restos, ¿sí? Acá entonces tenemos el ejemplo. Vamos a ampliarlo para que se vea mejor, ¿sí? Bueno, a este lo vamos a poner acá. Ahí está. Entonces, fíjense, como alcohol primario, no importa el nombre, ya los vamos a ver, pero lo que quiero que observen es, ¿cuál será en este ejemplo el carbono funcional? Y es este que yo tengo acá, ¿sí? El que me aparece con el CH2. Lo que tengo que saber es que este enlace con el oxígeno está unido al carbono, ¿sí? No al hidrógeno. Miren acá el ejemplito, ¿sí? La forma genérica. Entonces, este es un ejemplo de un alcohol primario. ¿Cómo me doy cuenta? Primero, el carbono funcional está unido solo a un carbono o a una cadena. Y segundo, el carbono funcional está unido a dos hidrógenos, ¿sí? Entonces me doy cuenta que eso es un un alcohol primario. En el secundario, lo mismo, ¿sí? Observamos que el carbono funcional, que es el que está unido al OH, está unido a solo un hidrógeno y a dos restos, ¿sí? En este ejemplo, los dos restos son iguales. Y en este ejemplo, que sería un alcohol terciario, el carbono funcional está unido a tres carbonos o a tres restos, ¿sí? Esto es bastante fácil. Ahora lo que quiero que pasemos es a nomenclatura, ¿sí? En alcoholes lo mismo un poquito que pasó con aromáticos. Vamos a encontrar que tenemos nombres comunes y nombres por IUPAC, ¿sí? Los nombres comunes son en general en los alcoholes, vamos a encontrar, si el alcohol es primario y de cadena lineal, simplemente lo puedo llamar alcohol propílico si tiene 3 átomos de carbono, butílico si tiene 4 átomos de carbono y así sucesivamente, ¿sí? Y por IUPAC, fíjense que lo llamamos propanol, ¿sí? Estos ejercicios ya los vamos a ver, pero es bastante fácil, ¿sí? Además de los nombres comunes que me aparecen como cadenas lineales, también voy a encontrar nombres comunes de algunos alcoholes, ¿sí? Algunos los deben conocer, el que trabaje con algo de tecnología, ¿sí? El mantenimiento de algo tecnológico, me imagino que debe conocer el isopropanol, ¿sí? Que en realidad por IUPAC es el 2-propanol, pero comercialmente ya conocemos a este alcohol como el isopropanol, ¿sí? Y fíjense que acá tienen las estructuras. Además, encontramos el N-butanol o butílico, ¿sí? N viene de normal y es simplemente la cadena carbonada lineal, que en el carbono 1 yo tengo el grupo OH, ¿sí? El isobutanol, ¿sí? Que sería parecido a un isopropanol, con la diferencia, ¿sí? Que yo voy a tener en este carbono de acá, este grupo OH. Sec-butanol, ter-butanol, fíjense que arriba en negrita está el nombre común y abajo está el nombre IUPAC. Ahora vamos a ver la nomenclatura IUPAC, ¿sí? La común son los compuestos que se tienen que aprender sus nombres porque los vamos a usar en la materia, ¿sí? Y perdón, otro ejemplo muy típico que no di es nosotros, por ejemplo, el alcohol que hemos estado usando en toda la pandemia, comercialmente lo conocemos como alcohol etílico, ¿sí? Todo el mundo sabe que si hablamos del alcohol etílico, sabemos de qué alcohol hablamos, ¿sí?
Pero por UPAC va a tener otra nomenclatura que será etanol, ¿sí? ¿Y de dónde sale etanol? ¿A qué se le...? Digo, ¿qué se imaginan de dónde va a salir el nombre etanol? ¿Sí? Y fíjense que en química orgánica yo les hice que se estudiaran los 10 primeros nombres de las cadenas carbonadas. ¿Por qué? Porque lo usamos en toda la materia, ¿sí? Et sería la raíz de una cadena carbonada con 2 átomos de carbono, ¿sí? Por eso es etanol. ¿Bien? Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que va a cambiar? Tenemos acá nomenclatura UPAC, en el sistema UPAC, los alcoholes se nombran igual que los los alcanos, nada más que saco la terminación etano o la terminación ano y pongo la terminación ol, ¿sí? Entonces, lo que antes era un etano, ahora es un etanol. Lo que era un propano, un propanol, ¿sí? Y así toda la cadena carbonada, simplemente cambia la terminación ol. ¿Y cuáles son las reglas que voy a adoptar? Un poco lo mismo que usamos en alquenos, ¿sí? Elegimos la cadena carbonada más larga que contenga al grupo OH, o de dicho de otra manera, que contenga el carbono funcional, ¿sí? Voy a enumerar esta cadena carbonada de manera que el carbono que contiene el grupo OH lo tenga en los localizadores más bajos, ¿sí? Un poco como en alquenos. Voy a darle prioridad a la ubicación del grupo funcional. Ya no doy tanta prioridad a la ramificación. Y otra cosa que voy a aclarar, enumero solo los carbonos, no van a enumerar el grupo funcional, ¿sí? Carbonos, es lo único que yo voy a enumerar en mi cadena. Y recuerden que solamente enumero los carbonos de la cadena principal, ¿sí? Después, como tercera regla, se nombran los grupos sustituyentes por orden alfabético, indicando el localizador. Esto es lo mismo que ya venimos viendo. Y por último, se da el nombre a la cadena principal, cambiando la terminación O del alcano por la terminación OL, ¿sí? Y además, acá debemos indicar un poco lo mismo que en alquenos, en qué carbono voy a tener el grupo OH, que sería mi grupo funcional. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense, este primero es bastante fácil, lo vamos a ampliar. Simplemente tengo 3 átomos de carbono en una cadena lineal y en el carbono 1 voy a encontrar el OH, ¿sí? Entonces, ¿qué sé? Y carbono 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, si es 3, sé que es ¿sí? Propanol, termino, ¿sí? Esto es re fácil. Y si no, acá tenemos representado en forma de esqueleto, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos acá ahora, fíjense que sería el 2-propanol, ¿sí? ¿Y qué diferencia tengo con este? Y fíjense que ahora el grupo OH lo voy a tener en el carbono 2. Entonces, ¿cómo voy a...? Lo vamos a correr para que se vea bien. ¿Cómo voy a nombrar a esto? Y yo sé que es un propanol, ¿sí? Nada más. En realidad el propanol sería acá, ¿sí? Carbono 1, 2, 3. O 1, 2, 3. Sé que es un propanol, pero lo que voy a hacer ahora es indicar con el localizador dónde encuentro mi grupo OL, ¿sí? Esto puede ser 2-propanol o propan-2-ol, ¿sí? Acá lo tienen representada también a este alcohol con el esqueleto. Y este sería lo que vimos recién, el isopropanol. Esta es la fórmula del alcohol isopropanol, que es el alcohol que se usa para limpiar todo lo que sea cosas tecnológicas, ¿sí? Porque es un alcohol que no me deja resto. ¿Sí? Esto es bastante fácil. Observen la diferencia entre el propanol y el 2-propanol o el isopropanol, ¿sí? Lo único que hice fue cambiar de lugar el grupo OH. Y además, también observen, el propanol solo es un alcohol primario y el 2-propanol es un alcohol secundario. ¿Cómo me doy cuenta? Y porque el carbono unido al grupo alcohol está unido además a 2 carbonos, ¿sí? Acá no me importa si tengo doble o triple enlace, ¿sí? El alcohol primario es el carbono primario es un carbono unido a un carbono. El carbono secundario es un carbono unido a 2 carbonos y el terciario unido a 3 carbonos, ¿sí?
3 carbonos que eso después pueden tener una cadena ramificada. Vamos a este otro ejemplito, ¿sí? Y fíjense qué vamos a encontrar acá. Primero, una cadena carbonada. Voy a identificar siempre el carbono funcional. En este ejemplo que veo y que el carbono funcional lo tengo al principio, ¿sí? Lo voy a agrandar un poquito. Ahora voy a enumerar la cadena más larga. Voy a elegir esta cadena que es de 5 átomos de carbono. ¿Sí? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Me decía Yupac, fíjense, ya elegí la cadena carbonada más larga, ya enumeré los carbonos. Tercero, identifico los sustituyentes y los nombro por orden alfabético, ¿sí? Acá el único sustituyente que encontré es el metil, ¿sí? Entonces pongo 3-metil, sé que es una cadena carbonada de 5 átomos, pentanol, ¿sí? Fíjense que acá no indico un pentanol porque siempre que tengo el grupo funcional en el carbono 1, no es necesario poner el localizador, ¿sí? Si yo tengo el grupo funcional en otro carbono que no sea el primero, sí debo indicar su posición, ¿sí? Bien, esto es bastante fácil. Igual en el curso vamos a revisar los ejercicios, ¿sí? Acá fíjense que también nos van a aparecer alcoholes donde yo tengo dobles enlaces, ¿sí? Entonces, ¿qué priorizo? El grupo OH, ¿sí? No me importa en este ejercicio el doble enlace para enumerar, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sé que esto es un hexan, ¿sí? Hexanol. Ahora, solamente acá indico. ¿Por qué el 4? Porque es donde me dice dónde tengo el doble enlace, ¿sí? Hex 4N, fíjense que esta nomenclatura es fácil para identificar esto. Carbono 4 tengo el doble enlace, carbono 2 tengo el grupo OL, ¿sí? En este ejercicio, ¿qué dirían? ¿Carbono primario, secundario o terciario? A pensar, ¿sí? Y me cuentan después qué eligieron. Y acá tenemos el otro ejemplo, que lo habíamos tenido como al principio, uno de estos ejemplos, ¿sí? Que veo cadena carbonada más larga, fíjense, puede ser 1, 2, 3, también puede ser 1, 2, 3, ¿sí? No van a enumerar el OH. De todas maneras, voy a tener siempre un propano, ¿sí? Ahora, mi carbono 1 puede ser el que tengo acá o el que tengo en la derecha, ¿sí? Mi carbono 2 es donde yo ya voy a encontrar la ramificación, 2-metil, 2-propanol. ¿Por qué 2-propanol? Porque este 2 me está indicando dónde tengo el grupo funcional que le da la palabra ol a mi molécula, ¿sí? Es bastante, bastante fácil. Y después vamos a encontrar la familia de los glicoles, ¿sí? ¿Y qué particularidad tienen los glicoles? Que son alcoholes que van a tener dos moléculas o dos grupos OH consecutivos, ¿sí? Porque vamos a ver también que me van a aparecer los diol, pero por ejemplo, yo puedo tener un OH en el carbono 1 y un OH en el carbono 4, ¿sí? Eso no es un glicol, ¿sí? Eso es un alcohol con dos funciones OH, ¿sí? O con dos funciones alcohol. El glicol tiene que ser un carbono seguido del otro con el grupo OH, ¿sí? Es la familia de los glicoles. Y lo mismo, comercialmente se conoce como etilenglicol o como glicerol, fíjense acá, o como glicerina, ¿sí? Y acá tenemos muchos ejemplos. Y el nombre UPAC, fíjense, simplemente que es un etán, que indico que en el carbono 1 y en el carbono 2 tengo dos grupos alcohol, ¿sí? Diol. Fenoles, mírenlo del Power, no los vamos a trabajar porque fenoles es una familia totalmente distinta y que se estudia totalmente aparte en química orgánica. Así que los he puesto para que identifiquen este grupo de compuestos aromáticos con el grupo funcional de alcohol, pero tiene otras propiedades muy diferentes a la de los alcoholes, ¿sí? Por eso no las vamos a ver, además por un tema de tiempo,
¿sí? Y lo mismo, acá van a encontrar algunos fenoles con nombres particulares, ¿sí? Bien, y por último nos van a aparecer los éteres, ¿sí? ¿Y qué son los éteres? Y son compuestos, ¿sí? En realidad los éteres se forman uniendo dos alcoholes, ¿sí? Pero nada más, que me importa que los aprendan a nombrar, ¿sí? ¿Y cómo los nombramos? Fíjense que los éteres, yo tengo una unión simple, ¿sí? Del oxígeno que está unido a dos restos o a dos cadenas carbonadas, ¿sí? Puede ser también un éter que está unido a dos grupos aromáticos, o puedo encontrar un éter que tenga una cadena carbonada y un grupo aromático por otro lado, ¿sí? ¿Qué es lo importante de los éteres? Es lo más fácil de nombrar, ¿sí? Simplemente debo identificar los dos grupos que tengo a un lado y a otro del oxígeno, los nombro por orden alfabético y termino con la palabra éter, ¿sí? Fíjense en este ejemplo, tengo un etil y tengo un metil, primero nombro al etil, metil, éter, ¿sí? Fíjense que nombramos las ramificaciones como lo aprendimos desde siempre, ¿sí? Que termina en il, ¿sí? Esto lo vamos a hacer, creo que le subí ejercitación y igual la vamos a practicar en el curso, ¿sí? Bien, esta es la nomenclatura que más vamos a trabajar. Después van a encontrar otra nomenclatura que me aparece la palabra oxi, ¿sí? Pero la que más me interesa es esta que tenemos acá. Bueno, es bastante sencillo este temita y quédense tranquilos que todo lo vamos a practicar en el curso. Bueno, espero que les haya sido útil el videíto y cualquier duda la trabajamos en clase. Adiós.